Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo esta clase. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en esta segunda clase de la asignatura de teoría pedagógica. Para mí sigue siendo un honor poder acompañarte y guiarte en estos conocimientos, sobre todo en esta asignatura que es súper importante para la formación pedagógica. El día de hoy tenemos el segundo tema de nuestro curso titulado Problemática Epistemológica. Así es que yo te invito a que tengas a la mano un lápiz, una pluma, papel, tu carpeta, tu libreta y vamos a darle de lleno a este tema. Quiero que seas muy enfático, muy enfática con las dudas que tengas, porque esta es una materia, una asignatura totalmente teórica, pero que podemos entender a través de la práctica. ¿Sale? Entonces vamos a darle un poquito al tema del día de hoy. Ok, para definir el tema del día de hoy, que es problemática epistemológica, vamos a definir primero las dos palabras. Problema, ¿qué es un problema? Bueno, pues está definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como una cuestión que se trata de aclarar. Ojo, porque tenemos en la cultura general una mala concepción de la palabra problema. Creemos que el problema son todos aquellos elementos que se tienen que resolver. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española, específicamente para Latinoamérica y parte de Europa, nos dice que es una cuestión que se trata de aclarar. Es una cuestionante, o sea, es decir, es una pregunta que tratamos de aclarar. Ojo a esto porque tiene un concepto filosófico muy natural y muy grande, de un amplio espectro. Problema que se trata de aclarar. Cuestión, perdón, cuestión que se trata de aclarar es igual a problema. Problema es una cuestión que se trata de aclarar. Una disculpa. ¿Qué es la epistemología entonces, profesor? Bueno, pues la epistemología está definida como una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y validez del conocimiento. La palabra epistemología, compuesta por las palabras griegas epísteme, que significa conocimiento, y logos, que en este caso significa estudio o ciencia. ¿Ok? Entonces es la ciencia que estudia el conocimiento. Si lo vemos en la actualidad, pues es algo similar, ¿no? La ciencia rama de la filosofía que se encarga o se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. En ese sentido, vamos a encontrar que la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para todo lo anterior, debe de tomar en cuenta factores de tipo histórico, social, psicológico, con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, cómo justificamos este conocimiento y la veracidad de este conocimiento. No es hablar por hablar o decir que a partir de mis experiencias, no, 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 no. Debemos de objetar el conocimiento, es decir, de hacerlo tangible, de hacerlo justificable y veraz para que la epistemología pues se encargue de su estudio. Entonces, regresamos al tema. ¿Cuál sería la problemática epistemológica de la teoría pedagógica? Vamos a ir resumiendo tema por tema. Ojo, no te me vayas, sígueme en este viaje. Vamos a hablar de un autor argentino nacido el 21 de septiembre de 1919 y que recientemente, digo recientemente porque no tiene mucho en cuanto a las ciencias, pues es un fallecimiento reciente, ¿no? Fallecido el 24 de febrero del 2020. Mario Bunge fue un filósofo, un físico, un epistemólogo y un humanista de nacionalidad argentina. Se doctoró en física, en matemáticas por la Universidad de La Plata y actualmente, pues, sus últimos años los pasó en Canadá, ¿no? Desde 1962, ojo al dato, fue docente e investigador en la McGill University de Montreal, ¿no? Entonces, la vida entera la ha dedicado al estudio y a la enseñanza.
¿A qué voy? Vamos a definir ciencia. Nos vamos a ir al primer tema al primer subtema del tema del día de hoy. Y es que la problemática epistemológica, pues debe de partir sobre qué es ciencia, ¿no? Tenemos pues, ¿cómo llamarlo? Algunas definiciones, algunas concepciones, pero vamos a ser muy enfáticos en lo siguiente. La ciencia es un cuerpo de ideas caracterizado por un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Es decir, las ideas generadas por la investigación científica se pueden probar, pueden fallar, sí, en determinados casos, pero también se pueden mejorar. ¿A qué me refiero? Pueden fallar dependiendo de la metodología que se utilice o dependiendo del tipo de actividad que deseemos, sí, que deseemos comprobar, ¿no? La ciencia también es una disciplina que utiliza el método científico. Ojo aquí, ¿eh? Ojo a estas dos definiciones. Es un cuerpo de ideas caracterizado por conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Es un cuerpo. ¿Cómo le doy estructura a mi cuerpo? Asentando las bases, desarrollándolo y poniendo a trabajar la parte de arriba para que todo funcione. Entonces, en ese sentido, me dicen que la ciencia, además de ser todo esto, todo este cuerpo de ideas racionales, sistemáticas, exactas, verificables y falibles, también es una disciplina que tiene como estructura principal la utilización del método científico que nos ayuda a hallar estas estructuras generales, nuestros principios y leyes con capacidad predictiva y comprobable. ¿A través de qué? De la naturaleza, de los sucesos o fenómenos que la naturaleza nos da como la realidad que percibimos, ¿no? La finalidad de la ciencia es el enriquecimiento, perdón, del conocimiento objetivo de la humanidad. Ojo, el fin de la ciencia es el enriquecimiento, perdón, del conocimiento objetivo de la humanidad. Es decir, nosotros como civilización o como raza humana llegamos a este mundo, pero empezamos a descubrir que hay colores, que hay sabores, que hay olores, que hay texturas, que hay sentidos, y la ciencia tiene como finalidad enriquecer nuestro conocimiento, el saber por qué pasan las cosas, por qué ocurren las cosas, por qué si yo hago algo puede causar algo, o si no hago algo puede causar lo otro. Ese es el fin de la ciencia. Entonces, en este sentido, vamos a regresar un poquito a los estudios de este señor, de Mario Bunge, uno de los grandes autores, uno de los grandes epistemólogos y filósofos humanistas de la actualidad y de la historia, porque él pasa a la historia con la creación de varios libros. Y Mario Bunge nos dice que la ciencia se clasifica de la siguiente forma. Las ciencias se clasifican en formales y fácticas. ¿Sale? En formales encontramos la lógica y la matemática. En fácticas encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. En cuanto a las ciencias fácticas naturales, encontramos la física, la química, la biología, la psicología. Y en cuanto a las ciencias fácticas naturales, en específico en la biología, encontramos la zoología y la botánica. Las ciencias fácticas sociales son la sociología, la economía y la ciencia política. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, las diferencias entre la ciencia formal y las ciencias fácticas, para que lo entendamos un poco, ¿no? Las ciencias formales, que son la lógica y la matemática, si lo podemos ver aquí, las ciencias formales tratan sobre entes ideales, abstractos o interpretados que solo existen en la mente humana. Por eso las incógnitas en la lógica, en la matemática, las derivadas, las integrales. Las ciencias formales consisten en los enunciados en relaciones entre signos, algo abstracto, algo idealizado, algo demostrable o probable. Si X es igual a 2A más 2B, entonces el resultado de X es tal. ¿Sale? Son autosuficientes porque necesitan solo de ellas
para que puedan ser demostradas o probadas. Son deductivas porque a partir de postular la idea central, que en este caso podría ser la suma de los catetos es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de la hipotenusa, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser deductivo, decir, o vamos a algo más simple, lado por lado, y conocemos el área de una figura geométrica, ¿no? Lado por lado al cuadrado, o perímetro por apotema, o pi por radio al cuadrado, o alguna fórmula que nos puede dar, si ya tenemos los valores de algo medible, cuantificable a través de lo abstracto, podemos deducir el valor de algo eh, a futuro, ¿no? Se contenta con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas. Y es que la lógica no tiene nada que ver con el sentido común. La lógica nos habla de una serie de métodos o de pasos a seguir para que tal o cual cosa utilicen. 1 más 1 es igual a 2, ¿no? En este sentido, encontramos que la suma de dos unidades será igual al total de cada una de las unidades que se encuentren, ¿no? En ese sentido, las ciencias formales tienen estas características. Las ciencias fácticas se tratan sobre los hechos. Aquí estamos hablando de entes ideales, abstractos o interpretados que solo existen acá adentro. Acá estamos hablando de los hechos, algo que traspasa la interiorización del pensamiento a la parte conductual, ¿no? Las ciencias fácticas tratan sobre el estudio de los hechos. Los enunciados se refieren en su mayoría a entes extracientíficos, que son sucesos y procesos. Las ciencias fácticas verifican, confirman o rechazan la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto que se debe de comprobar o que se debe rechazar. ¿A través de qué? Pues de un método científico, ¿no? Requiere datos empíricos, es decir, a través de la experiencia o datos iniciales, acerca de observaciones o experimentos. A veces recurren a las ciencias formales. ¿Por qué? Porque para realizar una tesis de investigación social debemos de tener una investigación cualitativa, ¿no? Una parte cualitativa que nos dé ese sustento y esa validez. Es una red de inferencias deductivas, demostrativas y plausibles. Es decir, que no concluye. Esta red pues deduce a partir de los hechos, de demostrar que los hechos suceden por tal o cual causa o consecuencia y que pueden ser plausibles. ¿En qué sentido deben de ser plausibles? Pues en el sentido de que pueden mejorarse, ¿no? Necesita la observación y o el experimento, porque si no, no estamos hablando de hechos, sino de opiniones en las ciencias. Entonces, encontramos que la ciencia se clasifica en formal y fáctica. Oiga, profesor, pero ¿qué tiene que ver eso con la problemática epistemológica de las teorías pedagógicas? Recuerda, vámonos sobre el mismo trabajo de la clase pasada. ¿Okay? No perdamos el hilo, sigue anotando. Todo lo que te cause dudas, síguelo anotando. Ya tenemos la clasificación de las ciencias, ya sabemos qué es la ciencia, ya sabemos que hubo un autor que clasificó a la ciencia como formal, informal. ¿Para qué? ¿Para qué todo lo anterior? ¿Para qué deberíamos de saber o para qué deberíamos de conocer lo siguiente? Bueno, pues yo te voy a decir para qué. Y es que la clase pasada, voy a revisar un poquito, definíamos, ¿no? Si la pedagogía es una ciencia, es una técnica o es un arte. ¿Ya recordamos para qué? Bueno. Vamos a seguir con esta clasificación de la ciencia según Mario Bunge y vamos a darle paso al siguiente subtema. El siguiente subtema es la recreación del concepto de ciencia. Ok, estamos hablando que Mario Bunge realizó esto por allá a partir de los años de 1962, ¿no? Entonces, de 1962 al 2020 ya tenemos algunos añitos. Entonces, el siguiente subtema que vamos a investigar es la recreación del concepto ciencia. ¿Por qué? Porque Mario Bunge nos postulaba que las ciencias son este cuerpo de ideas caracterizado por un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. En el 2023, ¿qué debería de estar estudiando el profesor Abraham Gómez? ¿Qué debería estar estudiando el alumno Juanito Pérez o María González o quienes nos dedicamos a la pedagogía?
Algunos autores se han dado a la tarea de investigar y aportar desde su cosmovisión y desde su concepción qué es lo que realmente significa la ciencia, ¿no? Medina Lozano nos dice que es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concernientes a una determinada área de objetos y fenómenos. Ojo, ojo, que no retoma nada, ¿eh? Nos habla de cómo estos postulados tienen una metodología, un proceso de desarrollo. Méndez Álvarez nos dice que es el conocimiento sistemático que el hombre realiza sobre una realidad determinada. Lo expresa en un conjunto de proposiciones coherentes y lógicas, es decir, proposiciones teóricas, a partir de las cuales se formulan alternativas de esta realidad. Ya vimos que estamos hablando de un proceso de desarrollo y ahora hablamos de una percepción de la realidad y cómo a partir de lo que sabemos o conocemos vamos a darle explicación a esta parte de la realidad, como la conocemos o como queremos dar a conocer. La palabra ciencia, por Zorrilla Arena, viene del verbo griego isemi, que significa conocer, tener noticia de. ¿Sale? Conocer o tener una noticia de. Asimismo, se deriva del latín scientia, que a su vez proviene de scient, en plural, que es participio del presente shire, conocer. Entonces estamos hablando de un conocimiento. ¿De qué? De un objeto de estudio. Nos dice Eli de Gortari que la ciencia es la explicación objetiva y racional del universo. Nos vemos un poco más románticos, pero muy racionales. Es decir, qué bonito es el aprendizaje, ¿no? La ciencia es la explicación objetiva y racional del universo. No decir, ay, qué bonito que funcionan esto. No, ok, esto funciona por un sistema de presión, por una máquina simple, porque existe un resorte, porque existe un proceso de empuje, un proceso de contrapicado. Ok, ya estoy entendiendo cómo funciona esto y cómo funciona y cómo a partir de este objeto funciona el universo administrativo, ¿no? El universo empresarial, ¿ok? Ya estoy conociendo que a través de un método deductivo o inductivo, ¿no? Un conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que obtenidos de una manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Anderegg en 1995. Entonces, para finalizar, entendemos que es un conjunto de conocimientos. No dice de qué tipo. No dice si son conocimientos formales o fácticos. Solamente es un conjunto de conocimientos sobre un objeto de estudio, ¿no? Que pueden ser racionales, ciertos o probables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la ciencia, todo lo investigado por la ciencia o todo lo postulado por la ciencia ni siquiera tienen un grado de verdad absoluta. Son postulados comprobados o postulados probables o postulados racionales que se han investigado durante muchísimos años y las personas han llegado a la conclusión de que se puede resumir o sintetizar en un concepto que podamos entender de tal o cual forma una gran cantidad de población. ¿Sale? Eso es la recreación del concepto de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya encontramos únicamente en esta diapositiva 5 concepciones diferentes de ver a la ciencia. No quiere decir que las 5 sean correctas, pero sí quiere decir que las 5 tienen un alto grado de veracidad, de investigación, de desarrollo, que nos permite entender los fenómenos de estudio o los objetos de estudio desde muchísimas aristas, desde muchos lados, ¿no? Desde muchas conceptualizaciones o cosmovisiones. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el carácter científico, perdón, de la pedagogía? Y ahí es donde empiezan a venir un poquito, pero sí, chiquito, un poquito los problemas, ¿no?
La pedagogía encuentra su carácter científico en cuatro pilares que vamos a ver aquí, en la fundamentación filosófica, en la filosofía de la educación, en la base teórica y metodológica que tiene la pedagogía para conocerse, investigarse, estudiarse, innovarse y expresarse. ¿Ok? El objeto y campo de estudio, que realmente la pedagogía sí tiene un objeto y un campo de estudio definido. Ojo, porque estamos a entrar en controversia. Eh, este objeto y campo de estudio de la pedagogía, que ya está definido como los fenómenos educativos, no como la enseñanza, el aprendizaje, la educación, sino como los fenómenos educativos. Este objeto de estudio y este campo de estudio adopta el método científico y a partir de la adopción del método científico encontramos la percepción de la realidad. Dependerá de cada pedagogo cómo estudia, cómo investiga, cómo desarrolla este proceso de investigación científica para que pueda dar a conocer la realidad del fenómeno educativo o de la pedagogía. ¿Sale? Otro de los pilares que le da carácter científico a la pedagogía es el servir, que la pedagogía sirve para la transformación del hombre individual y socialmente. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene un desarrollo evolutivo y que si ha sido el hombre evolucionable, no es más ni menos que por un proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo ha desarrollado de manera cognitiva individual y de manera social le ha permitido preservar sus conocimientos, la forma en la que ve la realidad y preservar la propia especie. ¿Sale? Este es el carácter científico que se le da a la pedagogía. ¿Cuál es otro de los pilares que buscan darle un carácter de ciencia a la pedagogía? La buena relación que tiene la pedagogía con sus ciencias auxiliares. ¿Cuáles podrían ser las ciencias auxiliares de la pedagogía? Todas aquellas que estudien o que aporten al conocimiento o al estudio o a la investigación o a la descripción de los fenómenos educativos, sea cual sea el nombre de estos. ¿Ok? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en esta parte del carácter científico de la pedagogía. Te voy a leer una descripción y quiero que pongas atención aquí. ¿Sale? La pedagogía es una ciencia que posee un sistema teórico propio, porque no es igual estudiar pedagogía que psicología, que son carreras hermanas, sí, que creció paralelo, sí, pero la pedagogía como ciencia posee un sistema teórico propio integrado de muchas otras ramas de la ciencia, del estudio científico, ¿no? Armónico, porque no es como que estamos divergiendo entre muchísimas cosas. Aquí estamos armónicamente presentándonos aquí, estudiando acá, relacionándonos por acá, subiendo a conceptualizar, bajando a reflexionar, etcétera, ¿no? Tiene como objeto de estudio al proceso de enseñanza de la institución educativa, si lo queremos ver de esta forma, y categorías lideradas por la educación como la de máxima generalidad. La educación vista como un proceso de fenómenos educativos de transmisión de conocimientos, culturas y tradiciones de unas generaciones a otras. Una ley que revela la naturaleza de dicho proceso y principios contextualizados que caracterizan las relaciones entre sus agentes personalizados. Ojo aquí, principios contextualizados. La pedagogía como ciencia sí tiene principios por su formación, por lo que platicábamos la clase pasada. El principio pedagógico más importante que tenemos en la pedagogía viene de la creación, de cómo surge la figura del pedagogo, y el principio pedagógico más importante que tenemos es el de guiar o conducir durante el proceso educativo. ¿Ok? Entonces ya me doy un poquito más a entender, ¿no? Estos principios, en ciertos contextos, nos van a dar como resultado la relación entre los agentes personalizados, llámalo alumno, maestro, enseñanza, discente, eh, facilitador, dar dependiendo este contexto.
¿Ok? Entonces, de esta forma, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues la comprensión y puesta en práctica de todo este sistema que te acabo de explicar de manera flexible, de manera creativa, cuya base de la educación es la función de la formación integral de cada ser humano. Ahorita te voy a explicar un poquito más esto en las siguientes diapositivas. Quiero que me pongas mucha atención. Entonces, la pedagogía o las ciencias de la educación. Actualmente muchos filósofos y teóricos de la educación no logran concebir cuál de las dos está aplicada a esta parte del sustento de la pedagogía, de las teorías que sustentan nuestro actuar. Tenemos una clasificación de las ciencias de la educación por el pedagogo Gastón Mialaret, que propuso en su libro que precisamente se llama así, Las ciencias de la educación, a fines de los años 70, esta clasificación de las ciencias de educación en tres grandes teorías. Ojo con las ciencias de educación y ojo con la definición de las ciencias por Mario Bunge. Mario Bunge nos dice que formal, lógica formal y fáctica, formal, lógica y matemática, fáctica natural y social, en cuanto a las fácticas naturales, la física, la química, la biología, la zoología, la botánica y la psicología, y las fácticas, la social, la sociología, la economía, la ciencia y la política. Oiga, profesor, Mario Bunge no encuentra a la pedagogía como una ciencia. Ok, recordar que estamos hablando que la pedagogía tiene un carácter científico a través de su estudio, a través de la naturaleza de su acto y de su hecho, ¿sale? Entonces, la clasificación de las ciencias de educación nos dicen que se clasifican en tres categorías. Las ciencias de la educación, que estudian las condiciones generales y locales de la educación; las ciencias de la educación, que estudian la situación educativa y los hechos educativos; y, perdón, las ciencias de la educación encargadas del estudio de la reflexión y de el futuro. Ponle el nombre que tú quieras, que entren aquí. ¿Cuáles? Vámonos a lo que sigue. ¿Sale? Ojo, las ciencias de la educación estudian condiciones generales y locales de la educación. Podría ser condiciones generales y locales de la educación como desarrollo comunitario, sí. Si estudian, ¿qué ciencias estudian la situación educativa, los hechos educativos? Pueden ser los paradigmas educativos, ¿ok? Entonces la sociología, muy bien. La reflexión y el futuro, entonces estamos hablando ya de otro tipo de ciencia, ¿no? Puede ser la probabilidad, la estadística, en este caso la lógica y la matemática ayudaría en este momento a la pedagogía, a las ciencias de la educación, perdón, a darle un sentido en contra de la pedagogía, porque la pedagogía no es vista como una ciencia y las ciencias de la educación no son vistas como pedagogía. ¿A qué me refiero? Que la pedagogía es una rama de la filosofía. La ciencia de educación, en este sentido, vamos a encontrar que resolución, tanto la ciencia y la pedagogía tienen una forma de estudio similar, sin. Entonces vamos a darle paso un poquito a permíteme tantito. Vamos a dar un poquito de paso corriendo aquí un temito siguiente, permítame. Ok, listo. Vámonos con la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva nos habla de las dimensiones de la pedagogía. ¿Cuáles son las dimensiones de la pedagogía? Ojo, estamos hablando que la pedagogía está encargada del estudio del fenómeno educativo. Esto lo vamos a definir como la educación. La educación sirve al hombre para que el hombre sirva en sociedad. Primero, la educación sirve al hombre para que tenga un desarrollo individual. Y una vez que el hombre tiene un desarrollo individual, puede desarrollarse socialmente y desarrollar una sociedad.
Y una vez que el hombre desarrollado de manera individual se hizo parte de una sociedad, puede desarrollar a su raza como tal, ¿no? A un desarrollo humano integral. Entonces, la pedagogía tiene una dimensión natural y una dimensión social y una dimensión evolutiva, ¿no? En este mismo sentido, la pedagogía, en su parte teórica, científica, vemos que la educación está visto como todos los aspectos pedagógicos, ¿ok? Perdón, tenemos los aspectos pedagógicos y el desarrollo individual es cómo llevamos estos conceptos pedagógicos, cómo los enseñamos, cómo los adaptamos para que alguien más aprenda y cómo nos desarrollamos como sociedad, ¿no? Cómo llevamos a este desarrollo humano. Antes de que se nos corte la grabación, le vamos a dar pausa aquí y te veo en la parte 2.